bienvenidos a su programa favorito 1, 2, 3, Conociendo la Biblia al derecho y al revés. El día de hoy, como nuestros programas anteriores, tendremos una historia bíblica, tendremos a nuestra banda cantando, ¿verdad? Para que podamos nosotros aprender sobre la palabra del Señor. También vamos a tener un tiempo muy interesante de datos curiosos y vamos a recordar la parte de la memorización. Así que muy atentos y listos porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Pero antes vamos a orar, así que acompáñenme en oración. Gracias Dios por esta mañana y gracias porque podemos estar juntos estudiando tu palabra. Gracias Señor porque tú has dejado tu palabra y tu palabra es perfecta, tu palabra es buena y nos demuestra Señor cómo debemos de vivir. Gracias Señor por la Biblia y yo te ruego que nos ayudes a aprender de ella el día de hoy, a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar y a que vengas y nos cambies nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a cantar. ¡Mami! ¡Yo la de los libros de la Biblia! ¡Sí! Ok, vamos Paola, vamos a cantarla. Así que... ¡1, 2, 3! ¡Vamos a cantar! La Biblia nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento, 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos. Estamos en el mes de la ¡Biblia! No, así no. Con más ánimo, estamos en el mes de la ¡Biblia! Bien, y hemos aprendido que en la Biblia Dios nos muestra su voluntad, pero necesitamos Creer en ella. muy bien creer en ella. Así que vamos a cantar todos juntos esta canción para poder recordar que para poder ser hacedores de la palabra de Dios necesitamos creer en ella todos los días. Así que 1, 2, 3, ¡vamos a cantar! La Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas Él cumple porque es fiel. ¡Otra vez! ¡Todos juntos, niños! ¡Otra vez! La Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su
ratos estaba pensando en ustedes. Hemos estado haciendo una casita. ¡Qué bella te quedó tu casita, Santi! Mateo, ¿qué pasó con la tuya? Está hecha a pedazos. Se destruyó y no sé qué le pasa. Ay, déjame pensar. Vamos a ver. Pues pareciera que están usando las mismas piezas. ¿Qué será? ¿Qué será? Parece que la base de la casa de Santi es dura. Y yo creo que este es el problema, Mateo. Cada vez que querés construir tu casa, tu base está en un papel. Entonces, como tu base no es firme, cuando la levantás y me la traes, se hace pedazos. Yo creo que si tú construyes tu casa sobre una base más firme como la de Santi, no se te va a volver a derrumbar. ¿Saben, niños? Esto me acordó de que en una ocasión Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca de dos fundamentos. Un fundamento que era firme y otro fundamento que para nada era firme. ¿Saben? Les voy a contar la historia el día de hoy. ¿Quieren escuchar? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Acompáñenme! En una ocasión estaba Jesús enseñando a sus discípulos y les dijo: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Niños, qué linda la historia bíblica que acabamos de ver. ¿Recuerdan que habían dos hombres? Sí, uno de los hombres era llamado Prudente. Este hombre que fue prudente fue aquel que escuchó las palabras de Jesús, pero no solo las escuchó, sino que también las obedeció, y por eso su casa estaba fundada sobre la roca. Había otro hombre que no era prudente, era insensato o necio, y este hombre fundó su casa sobre la arena, porque escuchó las palabras que Jesús estaba hablando, pero decidió que no las iba a obedecer. Jesús nos está dando este ejemplo de dos hombres diferentes. ¿Saben por qué? En esta ocasión Jesús había estado hablando con sus discípulos y les había estado explicando quiénes eran los que tenían la verdadera fe. Y por eso Jesús les comparte esta historia. ¿Saben, niños? Habían unos hombres llamados fariseos. Estos hombres no amaban a Jesús. Ellos pensaban que amaban mucho a Dios porque pensaban que ellos eran muy buenos, se consideraban buenos por las obras que hacían. Ellos daban limosna a los pobres, ellos daban sus ofrendas en el templo. Y saben, ellos pensaban que por sus buenas obras ellos iban a ser salvos. Pero saben, Jesús les está diciendo que aquel que confía en sus buenas obras está fundando su casa sobre la arena. Va a ser destruida porque no está fundado sobre la obediencia en Cristo. Saben,
Pero había otro hombre que era el prudente, y Jesús les estaba queriendo explicar a sus discípulos que este hombre que era prudente es aquel que no confiaba en sus obras, que entendía que era pecador. Niños, saben que la Biblia nos dice en Romanos que todos nosotros hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos por nosotros mismos, solo la obra de Jesús. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Niños, Cristo pagó por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de todos. Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y la única forma que nosotros podemos tener salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús les estaba explicando a sus discípulos que el verdadero creyente es aquel que tenía una fe genuina, es aquel que había escuchado sus palabras y las ponía en obra. ¿Pero por qué? Niños, ¿será que yo soy capaz de obedecer si Jesús no vive en mí? No, los fariseos pensaban que ellos estaban obedeciendo toda la ley que Dios les había dado. Sin embargo, Jesús les dice que esa no es la forma en cómo ellos se iban a salvar. ¿Por qué, niños? Porque nadie nunca puede cumplir toda la palabra de Dios. Fallamos y hacemos pecado. Niños, no es por nuestras obras que nos salvamos, es por la fe en Cristo Jesús. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos que cuando hay una fe verdadera, entonces también hay obediencia a su palabra. Niños, no puede haber una verdadera fe. No puede Jesús vivir en mi corazón y no querer yo obedecer su palabra. La única forma que yo puedo poner en práctica su palabra es cuando Jesús está en mí. Porque cuando Jesús está en mí, Él, niños, me ayuda. Él me capacita para poder ser un hijo obediente, un siervo obediente a Él. Si tú no tienes tu casa sobre la roca, entonces tu casa se puede derrumbar en cualquier momento y eso da mucha tristeza. ¿Cómo puedes saber si tu casa está fundada sobre la arena? Bueno, ¿te has preguntado alguna vez que por qué no puedes obedecer la Biblia? Has querido obedecer los mandamientos y dices, no puedo hacerlo. Yo intento cambiar, pero no puedo. Yo intento hacer lo que me piden que haga, pero no puedo obedecer. ¿Sabes? Nunca vas a poder obedecer hasta que haya una verdadera transformación en tu corazón. Y eso solo es algo que Jesús puede hacer. Si tú crees en Jesús y si tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida y te arrepientes de todos tus pecados, entendiendo que eres pecador, que eres incapaz de obedecer la palabra de Dios, entonces Jesús va a venir a vivir en tu vida, va a darte una nueva vida y Él va a venir a estar contigo y nunca jamás te va a dejar. Y sabes, Él te va a enseñar sus palabras y Él te va a poder capacitar para que tú puedas obedecer su palabra. Si tú aún no tienes a Jesús, yo te animo para que puedas construir tu casa sobre la roca. Niños, si tú ya tienes a Jesús, yo te animo a que pases tiempo en su palabra. No podemos obedecer la Biblia si nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a saber las palabras de Jesús si no las lees? Y si aún no puedes leer, ¿cómo vas a saber sus palabras si no las escuchas? Tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y sabes, Jesús te va a ayudar a que puedas obedecer su palabra. La forma en como nosotros le mostramos que amamos a Dios es cuando nosotros obedecemos su palabra. Pero solo podemos obedecer su palabra cuando Jesús mora en nosotros. Si tú has pensado que por hacer buenas obras, si tú has pensado que por hacer cosas que piensas que van a ser agradables a Dios, vas a ser salvo, pues déjame decirte que ese no es el fundamento que Jesús quiere que tú tengas, porque van a venir vientos, van a venir lluvias y esas son las pruebas. ¿Y sabe qué va a pasar?
tu casa se va a derrumbar y se va a hacer pedazos. Así como vimos que se hacía pedazos la casa de Mateo, porque no estaba sobre un buen fundamento. Pero sabes, si tú tienes tu casa sobre la roca, y si tú has puesto tu fe en Jesucristo y obedeces su palabra, estás construyendo su casa sobre la roca. Y sabes, cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, que son las pruebas, cuando vengan aquellas cosas que nos causan tribulación en nuestro corazón, que nos dan a veces temor, cuando todas esas pruebas vengan a tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a estar firme y tu casa no se va a derrumbar nunca, porque está puesta sobre la roca. ¿Sabes? Esto me recuerda a un versículo que está en el libro de Santiago. De hecho, hoy lo vamos a estar memorizando. Y dice así: pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándote. ¿Sabes? Cuando tú quieres obedecer la palabra de Dios, pero no puedes obedecerla porque no hay poder en ti que te ayude a obedecerla, ¿sabes? Solamente estás engañado. No has creído verdaderamente en Jesús y no puedes engañar a Dios. Solamente tú te estás engañando a ti mismo. Pero cuando tú verdaderamente has creído en Jesús con todo tu corazón y Jesús ya mora en ti, Él te ha dado su espíritu para que fortalecerte y así que tú puedas poner en práctica la palabra de Dios. Es importante que tú puedas examinar cómo está tu corazón y es importante que tú puedas pedirle a Dios que te muestre qué condición está tu corazón. Si tú has estado engañado, no te sientas triste. Hay esperanza para ti. Esa esperanza se encuentra en Jesús. Sabes, Él te va a ayudar. Cuando tú crees en Él y confías en Él, Él te va a ayudar a obedecer su palabra. Y si tú crees en Jesús y has fallado y has pecado, porque no somos perfectos, y sabes, vamos a encontrar que otra vez de pronto hemos desobedecido la palabra de Dios. Y esto pasa porque aún estamos en este cuerpo y no somos perfectos. No te desanimes. Sabes, Jesús te perdona, Dios te perdona y Él te puede guiar a que cada vez obedezcas más y más su palabra. Cada vez vas a ir creciendo en obediencia a su palabra. Y este es el anhelo de Dios para tu vida y para mi vida. Así que ánimo, niños, a poder recordar que ese fundamento firme solo se encuentra cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Solo se encuentra cuando creemos en Él y hemos confiado en Él con nuestro corazón. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y es la única manera que vamos a poder poner por obra su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por Jesús. Te doy gracias por ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Danos un corazón, Señor, que pueda confiar en ti. Ayuda a cada uno de los niños, aquellos que aún no han confiado en ti y que su casa está aún en la arena. Yo te pido, Padre, que puedas obrar en sus corazones para que ellos puedan poner su confianza en Jesús y poder, Señor, a partir de este momento, Señor, obedecer tu palabra, aprenderla, memorizarla y obedecerla cada día. Y yo te animo a aquellos niños que ya te conocen, Señor, que tú puedas seguirlos fortaleciendo, que tú puedas seguirlos guiando a ser cada vez más y más obedientes a tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Esto es lo que estamos recordando este mes, celebrando el mes de la Biblia, y te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has mostrado tu voluntad a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y hemos llegado a la parte de datos curiosos. Como vimos, hay dos grandes secciones que tiene la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, haciendo un total de 66 libros. Pues estas dos grandes secciones están divididas en secciones más pequeñas. La primera que tiene el Antiguo Testamento es el Pentateuco. En el Pentateuco vemos los primeros 5 libros que son escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos se habla sobre
la creación, sobre cómo Dios inicia el pueblo de Israel y también cuando Dios da su ley. Luego de esos vemos los libros históricos que comienzan con Josué. Estos libros históricos comienzan con la muerte de Moisés y cuando el pueblo entra a la tierra prometida. Y ahí vemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y también Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esa es la sección de los libros históricos. Luego vienen los libros poéticos, que a veces son un poco difíciles de entender porque usan una forma de hablar, como lo dice su nombre, más poética. Son como canciones y poemas. Pero recordemos que son la palabra de Dios y Él nos habla por medio de ellos. Y ahí tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y también tenemos el libro de Cantares. Pues luego que terminan la sección de los libros poéticos vienen los profetas mayores que comienzan con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último vienen los profetas menores que comienzan con el libro de Oseas. Luego viene Joel, Amós, Abdías. Luego viene el libro de Jonás, Miqueas, Nahum. Seguimos con Habacuc, Sofonías y Ageo. Y por último tenemos los libros de Zacarías y Malaquías. Pues a través de estos libros vemos una historia bien bonita. Vemos que Dios da la ley, pero como nadie puede cumplir la ley, viene Dios y provee los sacrificios para que la gente los ofrezca por medio del sacerdote y así estén de nuevo bien con Dios. Pero ¿qué pasa? La gente no cumple la ley y luego los sacerdotes también se vuelven malos y no cumplen la ley. Entonces viene Dios y les envía jueces para que guíen el pueblo. Pero estos jueces al final terminan diciéndole a la gente que hiciera como bien les pareciera. Entonces la gente no estaba feliz y entonces dicen que quieren ser como los demás países del mundo y ellos querían un rey. Y entonces viene Dios y les manda un rey para que los guíe al Señor. Eso pasa en Primera de Samuel. Pero ¿qué pasa? Estos reyes también le fallan a Dios y se desvían de sus caminos. Entonces viene Dios y envía profetas para que guíen al pueblo, para que guíen a los reyes y les recuerden quién es Dios. Y por medio de ellos Dios les hablaba al pueblo y a los reyes. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente mata a los profetas. Entonces a través de todo esto vemos que está la ley, pero nadie puede cumplirla y entonces se necesita un mejor sacrificio, se necesita un mejor sacerdote, se necesita un mejor juez, se necesita un mejor rey, se necesita un mejor profeta. No es nada de esto que estaba ahí, nada de esto puede hacer que las personas lleguen a Dios. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues se necesitaba a Jesús. Entonces, con eso comienza el Nuevo Testamento. Comienza hablando sobre Jesús. Hay 4 libros que hablan sobre la vida, la resurrección y, claro, ¿verdad?, la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Ahora, 2 de estos libros fueron escritos por discípulos de Jesús. Fueron apóstoles, que son Mateo y Juan. Marcos fue uno de los fundadores de la iglesia. Y Lucas también. Y fue también un hombre que Dios puso en su corazón investigar y escribir las cosas que fueran verdaderas sobre la vida de Jesús. Así que vemos acá la vida de Jesús en estos 4 evangelios. Y al final de su vida, cuando Él ya iba de regreso, bueno, su vida terrenal, ¿verdad? Cuando Él ya iba de regreso a estar con el Padre, viene y da una misión a sus discípulos. Les dice a sus discípulos que deben ir a todas las naciones a ser discípulos. Entonces, luego de eso comienza el libro de Hechos, hablando sobre
¿Cómo se cumple esta misión? Hablando sobre cómo inicia la iglesia. La iglesia empezó en ese tiempo y aún está viva. Nosotros somos parte de la iglesia. Pues este es un libro histórico del Nuevo Testamento. El libro de los hechos de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. ¿Y cómo inicia esta nueva iglesia? Pues después de eso hubo un gran hombre de Dios, un apóstol que se llamó Pablo. Este hombre Dios lo usó para escribir cartas a las iglesias que iban comenzando. Y estas cartas no solo le sirvieron a ellos, sino que nos sirven a nosotros ahora. Y la primera de estas cartas es el libro de Romanos, que fue escrito a los hermanos que estaban en Roma. Luego vienen primera y segunda de Corintios. Luego de eso vemos Gálatas, Efesios, que es a los hermanos de Éfeso, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Cada una de estas es escrita a iglesias que estaban en esos diferentes lugares. Y luego vemos esta que Pablo también se las escribe, pero es más como a personas. Esta es primera y segunda de Timoteo, que es escrita a Timoteo, que él era un pastor en la iglesia de Éfeso. Luego la de Tito, que él era un pastor en la iglesia de Creta. Y luego está la de Filemón, que era un gran hermano de la iglesia. Un siervo de Dios y un discípulo de Cristo, al que Pablo le envía esta carta. Pues estas son las cartas paulinas. Ya vimos los evangelios, el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos, las cartas paulinas, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Pues ahora vamos con cartas que son generales y estas son Hebreos. Nadie sabe con seguridad quién escribió el libro de Hebreos, aunque muchas personas pues tienen idea de quién pudiera haber sido, pero no se está seguro. De ahí está el libro de Santiago. ¿Saben? Este libro lo escribió Jacobo y según la tradición se dice que es el hermano de Jesús, porque la palabra Tiago es el nombre Jacobo. Entonces en realidad este libro se llama San Jacobo, solo que se conserva como Santiago. Luego tenemos primera y segunda de Pedro, que son escritas por el apóstol Pedro, que anduvo y caminó con Jesús. Y luego tenemos primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Judas, que también fue un discípulo de Jesús e incluso él era el hermano de carne y sangre de Jesús. Y por último tenemos la última sección, que es la sección profética del Nuevo Testamento. Y el único libro profético que tenemos ahí es Apocalipsis. Este libro nos habla sobre qué va a suceder. Es una profecía. Así que aquí tenemos todos los libros de la Biblia en sus secciones y también vimos un poco de quién los escribió y para qué nos han servido. Pero recordemos que de todos estos diferentes autores y escritores que hubieron, tenemos solamente un autor, que es el Espíritu Santo, hablando sobre el personaje principal, que es Jesús. Así que ahora tenemos una mejor idea de lo que la palabra de Dios es y podemos estudiarla mejor y guardarla en nuestro corazón. Llegado a la tercera parte, que es la de la memorización. Como les he estado recordando, cada clase está memorizando diferentes versículos, todos del mismo pasaje, pero son diferentes versículos. Así que la clase de 3 a 5 años está memorizando Salmo 119, versículos 9 y 11. La clase de 6 a 8 años está memorizando los versículos 11 y 12 y el 14 y el 15. Y la clase de 9 a 12 se está memorizando Salmo 119 desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Recuerden pensar y meditar en esos versículos, memorizarlos, grabarse diciéndolos y mandarlos antes del 21 de septiembre para poder salir en nuestro show de televisión 1, 2, 3, conociendo la Biblia al derecho y al revés. Así que hemos llegado ya al final de nuestro programa el día de hoy. Esperamos
que se conecten la siguiente semana para disfrutar de nuestro último programa por este mes de la Biblia, conociendo más la palabra de Dios. Así que esperamos tenerlos la siguiente semana y que sigamos aprendiendo de la Biblia y aplicándola en nuestras vidas. Nos vemos, niños.